Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a las personas que muy puntualmente están conectándose a esta charla organizada por ASCUN y el British Council. Eh, Siéntanse por favor cómodos en este espacio. Los invitamos a, pues, dado que tenemos pocos asistentes, pues quisiéramos también que pudieran aprovechar este espacio y participar activamente. Así que si quieren abrir sus micrófonos, lo pueden hacer o comentar en el chat también está muy bien. Eh, bueno, nuevamente bienvenidos. Esta charla informativa sobre el examen APTIS pues tiene el objetivo de presentarles a ustedes las generalidades de este examen, su utilidad, el reconocimiento, usos específicos y los beneficios que tienen o que pueden aprovechar las instituciones de educación superior asociadas en ASCUN del memorando de entendimiento que firmamos ASCUN y el British Council y que tiene para los estudiantes también. Entonces, pues este espacio estaba dirigido o está dirigido a líderes y gestores de internacionalización y de los centros de idiomas o similares de las IES ASCUN. Y también nos acompañará el día de hoy, como de costumbre, Juan David Medina, quien es Examens Higher Education Lead en el clúster de los Andes del British Council. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias, Laura. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan David Medina y estoy a cargo del sector de educación superior en el área de exámenes del clúster de los Andes de British Council, que incluye Colombia, Venezuela, Perú y Chile. Hoy vamos a tener una charla eh, enfocada en el examen APTIS, un poquito diferente a la que tuvimos el mes anterior, porque en esta ocasión voy a tratar de enfocarme un poco más en la parte de estructura y contenidos del examen. Entonces vamos a empezar, como dijo Laura, viendo una descripción inicial de los usos, utilidad del examen, reconocimiento, versiones disponibles y posteriormente pasaremos directamente a analizar esos tipos de pregunta que existen en cada uno de sus 5 componentes. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con una reflexión eh, muy corta sobre el inglés en el mundo profesional y laboral, con algunas citas de varios autores para reforzar esa importancia que tiene el idioma inglés tanto en el mundo laboral como profesional. La revista Portafolio nos dice, ni especializaciones ni maestrías. Hablar inglés mejora sus opciones laborales. Dominar este idioma podría representarle un aumento del 30% en su salario y lo convertiría en ese uno de cada 25 colombianos que es bilingüe. Como pueden ver, es una cifra pues bastante restringida. Eh, Uno de cada 25 colombianos se dice bilingüe. Y por supuesto, al final no hay ninguna forma mejor de certificar ese bilingüismo, pues que valga la redundancia con una certificación como APTIS, que tiene el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación Nacional, y sobre todo para personas que no estén pensando en movilidad internacional, donde hay que tomar ya sea IELTS, TOEFL o otros tipos de certificaciones internacionales, pues APTIS va a ser suficiente para ponerlo en su hoja de vida y obtener ese acceso preferencial a diferentes plazas laborales. La consultora Randstad española menciona que el 80% de los puestos de trabajo dirigidos a puestos medios y directivos exigen como requisito indispensable el conocimiento de un segundo idioma, generalmente es el inglés. También para académicos e investigadores, se sabe que el 75% de la bibliografía científica está en inglés. Por ejemplo, en Latinoamérica vemos el caso de países muy fuertes en investigación, como es Brasil, que tiene las universidades más importantes del continente, pero en el que tristemente la mayoría de sus investigadores aún no están presentando sus papers en inglés, sino que se restringen al portugués y por esta razón muchos de estos papers pues quedan en el anonimato porque no mucha gente tiene acceso al no hacer esa traducción al idioma inglés. Y por último vemos que el inglés es la lengua de las telecomunicaciones, con el 80% de la información almacenada electrónicamente en este idioma. Entonces, características muy importantes que debemos tener en cuenta pues, para hacer del inglés una prioridad en nuestras vidas.
Aquí está la resolución última de septiembre del año pasado, en la cual el examen APTIS pues, es oficialmente reconocido por el Ministerio de Educación Nacional en sus tres versiones iniciales, que son General, Teachers y Teens, como podemos ver acá en los renglones 1, 3, 4, 5, sexto y séptimo de esta página. Y en la página 4 de esa misma resolución aparece para adolescentes la versión for Teens. Es un examen diseñado por expertos en evaluación del British Council, diseñado para evaluar las 4 habilidades y desde sus inicios estuvo alineado con el Marco Común Europeo de Referencia, herramienta que mundialmente es aceptada para definir los distintos niveles de competencia en el idioma inglés. Reconocido por gobiernos de más de 85 países, incluyendo en el caso latinoamericano, Colombia, México y Ecuador, para validar y elevar los estándares de competencia en el inglés. Por ejemplo, en países como Ecuador y México se utiliza para el escalafón de los docentes y en Colombia pues también tanto docentes como estudiantes están ya sea utilizándolo para propósitos de reclutamiento o para cumplir sobre todo con el requisito de grado en las universidades de todo el país. Alrededor del mundo tenemos más de 1.3 millones de candidatos que ya han presentado este examen. Como podemos ver, pues el examen tiene 5 componentes. Gramática y vocabulario es el componente base y las 4 habilidades comunicativas, listening, reading, writing y speaking. Importante mencionar que aunque el speaking y el writing se hacen a través del computador, pues son calificados por examinadores, por personas certificadas y entrenadas para este propósito. Es una prueba flexible porque permite que para diferentes propósitos se tomen 2, 3 o 4 habilidades, dependiendo de la institución que lo administra. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, la institución universitaria agustiniana únicamente evalúa el reading y el listening. Otras instituciones se fijan siempre en las 4 habilidades. Vamos a obtener los resultados en 48 horas después de haber presentado la prueba. Se realiza únicamente en computador, ya sea de manera presencial o remota, en los casos en que no haya disponibilidad de centros del examen en la ciudad o departamento en el que se encuentra el candidato, y tiene amplios estudios de validación, estudios de campo y trabajos de investigación que todos los años se llevan a cabo para actualizar los contenidos de la prueba y mantenerla siempre vigente. Incluso este equipo de investigación del British Council ofrece premios anualmente tanto a individuos como a instituciones que desean emprender proyectos de investigación relacionados con el assessment y el bilingüismo para pues, mejorar estos procesos en sus respectivos países. Premios que van hasta las 17.000 libras esterlinas, dependiendo pues, del tipo de trabajo investigativo que presente la institución o el individuo. Aquí vemos un ejemplo de los reportes de resultados APTIS. Recordemos que sus 5 componentes tienen un puntaje de 0 a 50. En el certificado vamos a poder ver el puntaje de cada uno de los 5 componentes. Vamos a poder ver la suma total de las 4 habilidades. Y vamos a poder ver el mapa del candidato de acuerdo al marco común europeo de referencia, tanto el nivel del marco para cada una de las habilidades presentadas, así como el nivel general del candidato que se ve en la última columna de este ejemplo. En la parte trasera del certificado van a estar los descriptores para cada una de las habilidades que presente el candidato en el examen, lo que le facilita la interpretación a las instituciones o individuos que reciban el certificado, incluso cuando no estén familiarizados con el marco común europeo de referencia. Y las versiones disponibles del examen, pues en Colombia sobre todo se usa APTIS general para propósitos de graduación universitaria, APTIS for Teachers, como les decía, procesos de reclutamiento y escalafón docente, APTIS for Teens en algunos colegios bilingües o con intensidad alta en inglés, y APTIS for Teens Advanced y APTIS Advanced, pues son versiones que, digamos, las que más poco uso tienen en Colombia, pero que pueden certificar desde el nivel B1 hasta el C2. Las tres versiones inicialmente mencionadas, General, Teachers y Teens, certifican desde el nivel A1 hasta el nivel C, sin hacer distinción entre el C1 y el C2. Cuando se necesita demostrar el C2, pues lo indicado es presentar el APTIS Advanced, que tiene media hora adicional en el componente de comprensión de lectura
y ese sí me va a permitir pues ver qué candidatos quedaron en C1 o C2. Vamos entonces a analizar cómo se obtienen buenos puntajes en el examen, cómo lo califican y algunas recomendaciones, sobre todo para las habilidades de producción de writing y speaking, pero vamos a ver en detalle, en la medida que el tiempo nos lo permita, los tipos de pregunta de cada uno de sus 5 componentes. Quiero recordarles aquí, como dijo Laura, pues ya que estamos tan pocos participantes, cuando alguien tenga una pregunta, pues siéntase con la confianza de hacerla en el momento sin ningún problema, la podremos responder a medida que se vayan generando. Entonces, vamos a hablar de cada una de las tareas que se incluyen en los 5 componentes. Documentación de apoyo para prepararse al examen que ustedes tienen disponible en la página del British Council y recomendaciones de los examinadores en la parte del writing y speaking para tener en cuenta al presentar estos componentes de producción. Comenzamos diciendo pues que APTIS es una prueba de suficiencia diagnóstica, es decir, que va a evaluar los 6 niveles del marco común europeo de referencia y a medida que el candidato progresa durante la prueba, pues este nivel de dificultad va a ir aumentando. Eso es muy importante tener en cuenta porque pues de pronto uno se puede confiar en las primeras secciones, ve que las preguntas están muy sencillas, pero a medida que vamos progresando, pues tanto la dificultad de la pregunta como la longitud de respuesta esperada van a ir en aumento. Por eso es tan importante hacer un uso muy cuidadoso del tiempo para tratar de responder el mayor número de preguntas posible. Eh, Siempre vamos a tener 4 secciones en cada uno de los componentes, a excepción de gramática y vocabulario, pues que solo son 2 secciones, una de gramática y una de vocabulario, pero lo que son las habilidades comunicativas, tanto listening, reading, writing y speaking, en cada una de ellas vamos a tener 4 secciones, es decir, 4 tipos diferentes de pregunta, cada una de las cuales me va a generar entre 2 y máximo 5 puntos mm, para, en cada una de las preguntas para llegar al puntaje máximo de 50 puntos por componente. Recordemos que siempre se califica de 0 a 50. Más adelante vamos a ver las escalas de correlación entre los puntajes APTIS y los niveles del marco común europeo para cada una de las habilidades presentadas. Entonces, en el componente de gramática y vocabulario, como les decía, vamos a tener 2 secciones. La primera de gramática, este es el único componente donde solamente tenemos selección múltiple. Entonces vamos a tener 25 preguntas de gramática y 25 preguntas de vocabulario, siempre con alguna cantidad de distractores que hay que tener en cuenta. Vamos a tener 25 minutos para responder todo este componente, es decir, que tenemos un promedio de 30 segundos por pregunta para ir respondiendo. Aquí la recomendación pues es siempre buscar el contexto de la oración que se está leyendo para ubicar rápidamente la opción correcta de respuesta. Recuerden que en Aptis no se penalizan respuestas incorrectas, entonces ustedes deben tratar de responder el mayor número de preguntas posibles y no se preocupen si tienen algunas incorrectas porque lo importante es la suma que van a tener con aquellas que queden correctamente respondidas. Y también recordar la parte de los distractores. Normalmente, por ejemplo, en este ejemplo de vocabulario, que se está buscando la palabra sinónima, digamos con el significado más parecido a la palabra que la precede, siempre va a haber pues muchos distractores para que estén pendientes de saber cuáles son las palabras que sobran dentro de ese componente. Normalmente el examen comienza con este componente y es importante pues tener un buen desempeño en gramática y vocabulario, ya que cuando el candidato se ubica en puntajes intermedios, que se puedan considerar intermedios entre un nivel del marco y otro,
Entonces el sistema va a tener en cuenta ese desempeño en gramática y vocabulario para definir si lo deja en la banda superior o en la banda inferior. Entonces, por eso es muy importante tener especial atención en este componente. No sé si alguien tiene preguntas sobre gramática o vocabulario. Bien, continuemos con la parte de comprensión de lectura, que ya vamos a ir viendo sección por sección. En la primera parte del componente de comprensión de lectura, pues vamos a tener comprensión de oraciones cortas. Como pueden ver, la primera sección pues es de nivel A1 y así va a ser en todos los componentes, sí, en todas las habilidades de Aptis. Entonces, tanto la gramática como el vocabulario y los temas son de nivel principiante. Vamos a tener 5 oraciones con 3 posibles respuestas de selección múltiple y en esta sección particular se está evaluando la comprensión a nivel de oración simple. Entonces, simplemente vamos a ir llenando los espacios con la palabra que más, pues que corresponda según el contexto de cada una de las oraciones en esa primera parte. En la segunda parte de comprensión de lectura vamos a tener que ordenar las oraciones de un texto para darle sentido lógico. Entonces, lo importante es reconocer aquellas palabras o expresiones que me indiquen cuál es la oración que sigue y ordenarlas para que el párrafo pues quede con sentido lógico. La primera oración me la da el examen. Entonces, aquí comenzamos con un reporte que da información sobre problemas de tráfico en la carretera costera. Esa es la primera oración y lo que se sigue es la introducción de esa información. Entonces tendremos que ir dándole sentido lógico, conectando las oraciones. Como vemos aquí ya se sube al nivel preintermedio. Gramática y vocabulario y los temas son de nivel A2 o preintermedio. Estamos evaluando una comprensión de ese nivel y tenemos que arrastrar las oraciones al orden correcto para completar la tarea. Va a haber 2 tareas con el mismo modelo de ordenar las oraciones para darle sentido lógico al texto. ¿Sí? Es fijarse en estas expresiones para saber cuál es la que continúa. ¿Sí? Bien. En la parte 3 ya llegamos al nivel B1 o intermedio y acá ya tenemos que identificar opiniones y hacer el apareamiento con, digamos, la persona o el interlocutor que está expresando esa opinión. Entonces aquí tengo que desarrollar la habilidad de skimming para poder rápidamente abarcar la idea general de cada uno de los párrafos para saber en este caso, para estas 7 preguntas, ¿sí? Entonces la primera dice, ¿quién cree usted que debería estudiar cuando sea mayor? ¿Quién piensa que las certificaciones formales son demasiado costosas? Etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener que escoger quién de las 7 opiniones, perdón, quién de las 4 personas, de los hablantes A, B, C y D, comparte estas 7 opiniones. Ahí vamos a tener que dedicarle pues un poco más de tiempo para poder leer completamente los párrafos y obtener rápidamente la respuesta a estas 7 preguntas. Yo creo aquí lo recomendable es ir siempre primero a las preguntas. Por ejemplo, en el primer caso de quién cree que debe estudiar cuando sea mayor, pues la palabra clave será mayor y debemos identificar párrafos que hablen de edad o sí, de tiempos correctos para estudiar y así vamos a ir identificando cada uno de las 7 opiniones. Porque si nos ponemos a leer los 4 párrafos y luego vamos a las 7 preguntas, pues va a ser más difícil recordar todo esto para encontrar la respuesta correcta. Es mejor ir yendo pregunta por pregunta y encontrarla dentro de los párrafos disponibles.
Y por último, en la parte 4 del componente de comprensión de lectura, ya vamos a tener una compresión de textos más largo, de nivel, aunque dice que la gramática, vocabulario y los temas son de nivel B2, recuerden que aquí estamos tratando de ubicar incluso al candidato que llega a nivel C o avanzado. Entonces, pues es importante, esta va a tener más puntos, por supuesto, porque es más compleja. Dedicarle más tiempo a esta última parte de lectura. Igual, hay que hacer skimming para tener la idea general. Y aquí la idea es ubicar el título más apropiado o el encabezado más apropiado para cada uno de los párrafos que tengo que leer. Entonces, voy a tener 8 párrafos y 7 posibles encabezados. Entonces, hay uno que nos sobra. Entonces, vamos a tener que tener ese distractor en cuenta. Y lo que les digo, vamos a ir encabezado por encabezado para ver cuál de ellos se acomoda más a cada uno de esos párrafos. Fíjense entonces cómo la longitud de las lecturas va aumentando y también la complejidad del tipo de pregunta. Aquí ya tenemos que identificar inferencias, ideas principales o incluso el tono del autor para poder ubicar correctamente cuál es el encabezado correcto para cada uno de estos párrafos. No sé si alguien tenga preguntas sobre el componente de comprensión lectora. Ok. Vamos a comenzar ahora con el listening. Aquí me gusta empezar diciendo que Aptis, a pesar de que es desarrollado en el Reino Unido, pues es una prueba que no solamente se enfoca en el acento británico, sino que van a encontrar una variedad de acentos en las grabaciones, incluso acentos no nativos, que es la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces van a poder escuchar 2 veces cada fragmento de grabación y es muy importante siempre leer las preguntas antes de hacer el primer clic en play para tener el contexto de la respuesta que queremos encontrar y aprovechar muy bien ese tiempo que nos dan para poder leer antes las preguntas. Y de la misma manera, únicamente utilizar la doble reproducción, pues cuando sentimos que es absolutamente necesario para sentirnos más tranquilos de responder correctamente esa pregunta. Incluso si ustedes se encuentran con una pregunta o una grabación que les parece muy difícil, pueden dejar la segunda grabación pendiente, contestar el resto de preguntas y luego regresar a esa pregunta o grupo de preguntas que se les haya dificultado más. En este caso, la primera sección es identificar información específica, ¿sí? Cuando se encuentran en el club. Entonces, simplemente es escuchar para el detalle y saber cuál de los días de la semana, en este caso, es que se van a encontrar. Fíjense cómo acá hay que identificar palabras específicas, entender los fonemas y estamos en nivel A1, tanto de los temas como de gramática y vocabulario, nivel principiante. En la segunda parte ya tenemos que hacer apareamiento de información, entonces tenemos que identificar cuál es el propósito de cada uno de los hablantes, hablante A, B, C y D, y vamos a tener 6 preguntas relacionadas con esos 4 hablantes. Simplemente es entender la construcción de las oraciones que cada uno de ellos hace para identificar el propósito específico que cada uno de ellos quiere cumplir. Ya estamos en nivel preintermedio. En la parte 3 ya llegamos al nivel intermedio. En este caso tenemos que hacer apareamiento de opiniones. Entonces igual, eh, ¿quién cree que los papás deberían manejar la dieta de sus hijos? Si el hombre, la mujer o ambos. Y ahí va a tener que escoger quién es el autor de cada una de esas opiniones. Tenemos aquí también ya que identificar inferencia, qué quiso decir el hablante, construcción de significado y de discurso. Todos los temas estarán a nivel de 1 o intermedio. Y también en cada una de las secciones van a poder escuchar la conversación hasta 2 veces.
Recuerden que ustedes al entrar al examen pueden solicitar que les den una hoja en blanco para tomar nota de las ideas que van cogiendo en cada una de las grabaciones. Y digamos, es más fácil tener ese referente para que la siguiente grabación, si es necesario que la escuchen, pues ya tengan ustedes respondidas algunas de las preguntas que tienen que ver con ese fragmento de grabación y luego así poder ubicar las respuestas en la pantalla del computador. Y por último, la parte 4 ya es la comprensión de un monólogo más largo, en la cual se tiene que identificar la opinión, la inferencia, el tono del hablante. Incluso aquí se manejan temas como ironía, algo de sarcasmo. Entonces ya tenemos que identificar no solamente el contenido de su discurso, sino la intención y el tono que me permite identificar ese tipo de expresiones para saber en realidad qué quiso decir el hablante o qué trato de inferir. Como podemos ver, pues esta parte ya es de nivel B2 o C, o nivel avanzado, intermedio, alto y avanzado, y pues se va a requerir obviamente un nivel más alto para comprender estas grabaciones. También vamos a poder escuchar 2 veces. La diferencia también en esta última parte es que la misma grabación, que es más larga, va a abarcar un mayor número de preguntas, hasta 10 preguntas en total. Entonces, importante ir tomando nota de las respuestas que van escuchando y seguramente en esta última sección van a tener que siempre escucharla 2 veces para poder obtener todas las respuestas que están buscando de acuerdo al contexto. Recuerden que todos estos consejos y descripción de cada una de las componentes lo encuentran en la guía del candidato a APTIS, que está disponible en la página de British Council. Ahorita les voy a mostrar los enlaces y posterior a la presentación puedo compartir estas diapositivas para que ustedes tengan la información disponible. No sé si haya preguntas sobre el componente de comprensión auditiva. Bien. Seguimos con el componente de expresión escrita. Acá igualmente ustedes pueden responder utilizando spelling británico o americano sin ningún tipo de penalización. Tratemos de ser consistentes, es decir, que si comenzamos con spelling británico, pues sigamos así, o lo mismo si comenzamos con spelling americano, pues mantenerlo de la misma manera. Entonces la primera sección va a ser de preguntas normalmente de información personal no sensible. Entonces, normalmente, ¿qué haces en las mañanas? ¿Cuál es tu lugar favorito? ¿Animal favorito? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cuál es tu época del año favorita? ¿Sí? Preguntas simples de respuesta corta, incluso pueden ser a veces respuestas de una sola palabra. Y por eso estamos enfocándonos en el nivel A1 o principiante. Eh, y la recomendación en el writing, pues es tratar de responder de la manera más amplia posible. No tratar de limitarse a una sola palabra, pero tratar de que el discurso que yo exprese en mi escrito pues sea obviamente coherente y lo más variado posible, incluso arrancando desde la primera parte, ¿no? En la parte 2 ya voy a tener que escribir textos cortos, vamos a poder realizar de 1 a 2 preguntas. Eh, en esta diapositiva vemos algunos de los criterios de evaluación que se incluyen en el componente de writing. El primero es si usted respondió la pregunta que en efecto se le estaba haciendo o si respondió otra cosa. El rango de flexibilidad gramatical, no quedarse siempre con el presente y pasado simple, sino utilizar una variedad de tiempos verbales, utilizar adecuadamente los signos de puntuación, la ortografía también se califica, el rango de vocabulario y de sinónimos que maneja el candidato y por supuesto tener coherencia y cohesión en los textos. Entonces, aquí están hablando de respuestas de 20 a 30 palabras para 1 o 2 preguntas que hacen en esa segunda parte del writing. Entonces te preguntan, ¿usted es miembro de un club de viajes? Por favor, llene el formato.
y escriba las oraciones. La primera pregunta es, cuéntenos por qué está interesado en viajar. Como vemos, aquí estamos enfocados en el nivel preintermedio. Van a ser párrafos cortos en temas generales y las respuestas son de longitud intermedia, así de 20 a 30 palabras. Ustedes van a tener un contador de palabras que pueden ver aquí en la parte inferior derecha para que no tengan que estar contándolas. Y la idea es, pues, siempre por lo menos llegar al límite y no importa si se pasan, ¿no? Pero sí tratar de siempre cumplir con el mínimo de palabras que me están solicitando. Y si se pueden pasar, pues no hay no hay ningún problema con eso. Si ustedes quieren utilizar expresiones, no sé, digamos como un jerga, que no sea pues de un grupo muy particular, pero los modismos son permitidos y demuestran pues que uno tiene un amplio conocimiento del idioma, vale utilizarlos también. Digamos que mostrar todo el potencial de su escritura está bien para lograr el mayor puntaje posible. En la parte 3 ya vamos a tener que responder 3 preguntas, cada una con respuesta de 30 a 40 palabras. En este caso es un tipo de pregunta de red social. Ya estamos en el nivel B1 o intermedio y las respuestas van a tener que ser más detalladas. Entonces, este es un chat de miembros de un club de viajes. Entonces, la primera pregunta, cuénteme sobre la última vez que estuve en un viaje usted solo, cómo le fue, cuáles son los lugares más interesantes que visitó en este país y cuál es el viaje más emocionante que ha realizado. Entonces, sí, respuestas de 20 a 30, de 30 a 40 palabras, perdón. Recordemos siempre, si es un párrafo por separado, pues dejar el espacio, utilizar los signos de puntuación y los criterios de evaluación que les mencioné anteriormente. Responder la pregunta que específicamente me están haciendo. Digamos, si me quiero extender, no importa, está bien, pero lo más importante es en esa primera oración o grupo de oraciones, dar respuesta específica a lo que me están preguntando. Y por último, la parte 4 del writing es hacer un texto informal y otro formal. Digamos, acá no vamos a leer todo el ejemplo, pero lo más importante de esta última parte es que el examinador se dé cuenta de que el candidato es capaz de distinguir entre el tipo de lenguaje que se utiliza para un texto informal dirigido a un amigo, a un conocido, a un texto formal normalmente dirigido pues a alguien de una empresa. Entonces aquí hablan de algo como que van a incrementar, eh, bueno, el ejemplo anterior que habíamos visto en la guía del candidato anterior era que iban a subir, supongamos, la cuota de administración. Entonces la primera carta era dirigida al amigo, contándole cómo se sentía sobre esa noticia, en un lenguaje informal, mientras que la segunda era la carta oficial dirigida al presidente del club, manifestándole sus sentimientos sobre esta nueva situación. Entonces, importante repasar los tipos de saludo y despedida para cartas formales o informales y por supuesto el tipo de lenguaje que se usa en cada uno de estos casos. ¿Hay algo en el chat? Ok, sí, si no la quieren mencionar a viva voz, pues también pueden escribir sus preguntas en el chat de la reunión. Digamos que esta es la descripción final de la última parte del writing. No sé si alguien tenga preguntas. Ahorita vamos a ver ya consejos específicos que dan los examinadores, tanto para el writing como para el speaking. Ok, bien. Eh, Continuamos precisamente con el speaking. Muy importante antes de iniciar el speaking, realizar esa prueba de micrófono que está disponible siempre antes de arrancar y es obligatoria de hecho. En esa prueba ustedes van a grabar un pequeño mensaje y luego se van a escuchar su retorno. De la misma manera que ustedes escuchen su retorno, tal cual los va a escuchar el examinador. Entonces es muy importante que ustedes hablen a una velocidad y a un volumen normales. No tiene que ser ni muy rápido ni muy alto,
pero tampoco muy bajito que no se escuche. Entonces es súper importante que ustedes se escuchen claramente. Si no lo hacen así, entonces por favor comuníquense con el invigilator o la persona que está supervisando la sesión para que los pueda cambiar de computador y tengan un micrófono que esté funcionando correctamente, donde ustedes se puedan escuchar muy bien. La primera pregunta va a ser normalmente información personal no sensible. Entonces, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Vamos a tener respuestas de 15 a 25 segundos, de 3 a 4 preguntas, y siempre van a ser temas familiares y personales, pero información personal no sensible. Mm, en el speaking, pues hay que tratar de hablar lo más claramente posible. Aquí recordemos que no se va a calificar el acento, pero sí la pronunciación. No es que tan nativo suene el candidato, sino que también logre comunicar sus ideas. Todo el mundo tiene un acento específico y eso no va a afectar la calificación, salvo que se convierta en un obstáculo para la comunicación. Entonces, no se tienen que preocupar por esa parte del acento, pero sí por tener digamos que la comunicación o la información fluya de la manera más natural posible, como si ustedes estuvieran hablando con un amigo o con una persona que conocen. Y eso es lo que buscan los examinadores, grabaciones donde pues se pueda notar que el estudiante el candidato responde de manera natural y la comunicación fluye fácilmente. Ya en la parte 2 vamos a tener una imagen para describir eh, y explicar con el mayor detalle posible lo que vemos en esa imagen. Entonces, en este caso, una niña que está en el museo con la mamá, entonces simplemente describir la imagen. Tratemos siempre de pensar en como dicen en inglés, las 5 Ws y la H. Entonces, what, when, how, where, y responder ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuándo visitó un museo? ¿Cree usted que la gente debería pagar por visitar los museos o debería ser siempre gratis? Entonces, entre más detalle ustedes le den a las respuestas, pues obviamente más puntos van a obtener en cada una de esas preguntas. Aquí estamos en el nivel preintermedio del marco común europeo. Simplemente es la descripción lo más vívida posible de la imagen que estamos viendo en la pantalla. Eh, discurso descriptivo de temas generales. En la tercera parte, en cambio, vamos a tener que comparar dos imágenes, comparar y contrastar. Entonces, en este caso, muestran al jugador de golf versus un juego de básquetbol. Entonces, primero, describir lo que vemos en cada una de las dos imágenes. ¿Sí? ¿Qué clase de personas practican estos dos deportes? ¿Y cuál de ellos le parece más difícil de practicar y por qué? Entonces, estamos en nivel B1. Vamos a trabajar especulación, comparación y contraste, apoyándonos con ideas razonables y explicaciones. Eh, recordemos aquí practicar expresiones de comparación y contraste y para que el examinador se dé cuenta de que entendimos el ejercicio correctamente. Pues entre más detalle podamos proveer, igualmente va a ser el número de puntos que nos asignen para esta tarea. Y por último, en la última parte va a ser una sola imagen. Una parte muy importante acá es, aquí no hay que describir, repito, en la parte 4 no hay que describir la imagen. ¿Sí? En la parte 4, que está a nivel intermedio alto o nivel avanzado, es más un ejercicio de inferir significado. Entonces, hábleme sobre la última vez que usted estuvo solo o sola, cómo se sintió sobre esa situación, cuáles son algunas maneras de pasar el tiempo solo o sola. En esta última parte nos van a dar un minuto para reflexionar sobre nuestras ideas, para responder esta pregunta. Vamos a poder tomar nota de nuestras ideas principales si es necesario y la idea es hablar ininterrumpidamente, ojalá durante 2 minutos o más, para dar respuesta a esas 3 preguntas en la misma intervención. Entonces, sí, incorporar características del manejo del discurso, ya un discurso coherente y cohesionado. Estamos hablando de temas abstractos
y no tan familiares. Y pues tenemos que desarrollar habilidades para poder planear una respuesta más larga de hasta 2 minutos. Esta es la última parte del speaking. No sé si hay alguna pregunta sobre el speaking. Bien. Aquí les quiero mostrar todas las herramientas de preparación con las que ustedes cuentan, tanto para prepararse como para conocer más sobre el examen. La página global del British Council, que es britishcouncil.org, y aquí vemos la ruta que se debe tomar para llegar a este tipo de documentos. Entonces, uno muy interesante es el que explica los puntajes de aptis, cómo se desarrolló este sistema de puntajes, y lo más importante para el candidato es la tabla que viene a continuación, que les mencionaba, donde aparecen las equivalencias entre los puntajes de 0 a 50 y cada uno de los niveles del marco común europeo para cada una de las versiones. Fíjense que estos puntajes varían entre versión y versión, ¿no? No es lo mismo las equivalencias en aptis general que en aptis avanzado, o en aptis for teachers o for teens. Cada una de ellas varía. Y el número que ustedes ven en pantalla para cada nivel del marco es el mínimo que deben obtener para efectivamente ser clasificados en ese nivel del marco común europeo. Por ejemplo, fíjense cómo en aptis advanced la única manera de certificar el nivel C2 en los 4 componentes es alcanzar un puntaje perfecto de 50 sobre 50. De ahí para abajo va a ser C1. Entonces vean cómo van cambiando esas equivalencias. Importante aquí mencionar también que en la resolución del Ministerio de Educación, pues desafortunadamente ellos desde el año 2015 que Aptis obtuvo su reconocimiento oficial, ellos nunca nos consultaron sobre estas equivalencias antes de publicar la resolución. Entonces simplemente hicieron el cálculo y dijeron, no, eso cada 10 puntos va subiendo a un nivel. Y de hecho la equivalencia que ustedes encuentran en la resolución, cada 10 puntos va subiendo un nivel del marco. Pero pues ellos no son los dueños del examen ni lo desarrollaron. Nosotros hemos tratado varias veces de comunicar estas equivalencias correctas, pero pues desafortunadamente ellos no las han corregido como debería ser. Entonces, importante que tengan en cuenta este documento para que al momento de revisar su certificado, pues sepan que fue calificado de manera correcta. Aprovecho para mencionar que es posible solicitar una rectificación en los puntajes de aptis cuando el candidato siente que alguno de sus componentes o todos fueron calificados de manera injusta. Uno puede realizar esa solicitud, se debe pagar la mitad de lo que se canceló por la totalidad del examen, y si el grupo del comité de examinadores que se reúnen a revisar el examen deciden subir el puntaje, ese valor le será reembolsado al candidato, de lo contrario, pues no será reembolsado. En la página 13 del documento, que está en este enlace, ustedes van a encontrar esta tabla de equivalencias. Igualmente, tenemos el documento del manual técnico de aptis, pues que nos indica cuál fue el trabajo de campo y el desarrollo investigativo que tuvo esta prueba, pero sobre todo, pues hay una versión resumida, que es este que es at a glance, como en un vistazo, y ya el documento el más completo, tiene aproximadamente unas 40 páginas, pues ya me incluye todos los descriptores y sobre todo estas especificaciones de cómo se llega a una respuesta de nivel A1, A2, B1 para cada uno de los componentes, cómo se realiza esa calificación para que las personas, o sea, creo que es de las pocas pruebas aptis en que todo el sistema de calificación está totalmente abierto para consulta del público. Es interesante que ustedes puedan consultar estos documentos para entender de una manera más completa cómo se llega al puntaje de cada uno de esos tipos de preguntas que les acabo de mencionar. Por ejemplo, aquí está hablando de un tipo específico de pregunta cuando se califica con 4 o con 3 puntos para llegar a ese total de 50 que me da la suma de todas las preguntas de un componente, ¿sí? Lo que son las escalas holísticas de calificación en cada una de las áreas.
Interesante que lo puedan revisar si quieren tener una comprensión más avanzada del sistema de calificación de APTIS. Y en cuanto a los examinadores, como les decía al comienzo de la presentación, es muy importante tener en cuenta que Writing y Speaking se califican por examinadores y que no es un solo examinador, ¿no? Digamos que cada una de las 4 secciones va a ser calificada por un examinador diferente que no conoce cuál fue el desempeño en las otras 3 secciones, lo que le da una objetividad y nivel de exactitud mucho más alto a APTIS que a otras pruebas. Entonces es importante que sepan que estos examinadores están siendo restandarizados periódicamente y que además de eso, en exámenes aleatorios se incluye un segundo calificador para para la misma sección, para el mismo tipo de pregunta. Y ese segundo examinador lo que está haciendo es corroborando que la primera calificación fue correcta. Entonces, fíjense que hay muchos sistemas implementados para que ustedes tengan el tratamiento más justo posible a la hora de responder su examen. Ahora queremos hablar de algunos errores que cometen los candidatos. Primero en la parte del speaking. Entonces, no hacer la prueba de micrófono que les comenté al comienzo, porque obviamente si no la hacen de la manera correcta, pues puede que no esté grabando. La manera de saber que está grabando o no es que en pantalla ustedes van a ver el ecualizador moverse a medida que ustedes van haciendo su intervención. Si el ecualizador está en una raya plana, quiere decir que el micrófono está inactivo, que no está grabando nada. Y si el ecualizador se ve completamente lleno, quiere decir que hay 2 micrófonos activos. Puede ser el micrófono de la diadema y el micrófono del computador adicional que tiene activo. Entonces, importante verificar que solo hay un micrófono activo y que está grabando correctamente. No hablar claramente. Esto sucede cuando el candidato de pronto tiene miedo de la intervención y trata de hablar muy pasito, o cuando se tapa la boca con la mano al momento de hablar. Entonces no se le va a entender bien. No responder las preguntas que se le están haciendo, sino irse por las ramas o irse a responder otra cosa. Dar respuestas muy cortas, como les decía yo, limitarse a los monosílabos o a una sola palabra o a muy pocas palabras. Entonces, no, aquí la idea es que la comunicación fluya de la mejor manera posible y ustedes siempre traten de hablar lo más que puedan. En ese ecualizador que les decía en pantalla, ustedes van a ir viendo cuántos segundos les quedan para cada intervención. Y lo ideal es siempre llenar completamente el tiempo de esa intervención. Siempre va a sonar un silbato. Después de que suena el silbato, ustedes comienzan a hablar y en pantalla van a ir viendo el cursor que va avanzando y les va indicando cuánto tiempo les queda para seguir haciendo esa intervención. Tratemos de llenar siempre ese tiempo de una manera total, ¿no? No quedarse siempre con los mismos conectores o las mismas muletillas, ¿sí? Importante tener, todo el mundo tiene muletillas y está bien usarlas, pero cuando se convierten en muy repetitivas, ¿no? Como los que dicen like todo el tiempo, like, 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 entonces ya se vuelve casi que un obstáculo para la comunicación. Entonces tratemos de utilizar diferentes conectores, tratemos de relajarnos y no preocuparnos por cometer errores. No todo el mundo comete errores, hasta en su propio idioma. Es simplemente dejar que la comunicación fluya y lo que les digo, siempre hablar lo más posible. No quedarse siempre con las mismas ejemplos de oraciones, sino tratar de utilizar igual una variedad de expresiones y modismos que demuestren mi dominio del idioma y utilizar diferentes estructuras de oración para que el examinador se dé cuenta de ese dominio. Consejos que dan los examinadores a la hora del speaking. Entonces, responder directamente lo que me están preguntando antes de expandirme sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, digamos, no sé, si la pregunta es cómo le fue en sus últimas vacaciones, entonces responder, me fue muy bien porque pasó esto, esto y esto, pero en otras vacaciones, pero no irme, o sea, no irme por las ramas, sino siempre responder directamente la primera pregunta y si luego quiero agregar algo, pues hacerlo de una manera secundaria, asegurándome
de haber respondido concretamente lo que me estaban preguntando primero. Cuando sobre tiempo, entonces puedo elaborar historias, dar ejemplos, comparar, dar opiniones. Fíjense lo que les decía de las 5 Ws más la H. Entonces, siempre a cada pregunta que me hagan, cuando yo quiero expandir, puedo hacerme preguntas: ¿dónde, cuándo, quién, qué, por qué y cómo? Demostrarle al examinador el rango de gramática, tiempos verbales y léxico, recurso léxico que manejo. Entonces, está bien tratar de fanfarronear si tengo un buen nivel del idioma. Entonces, todos los sinónimos que tenga disponibles, no se los guarden, utilícenlos. Todas las expresiones idiomáticas que conozcan, si les sirven, utilícenlas. Y la variedad de tiempos verbales y expresiones, utilícenlas también. Todo con el objetivo de obtener por lo menos el puntaje que están requiriendo. Y darle al examinador material que justifique esa calificación. Siempre el candidato va a estar nervioso o nerviosa, eso es lo normal, el examinador lo sabe y eso no va, digamos, eso no va a tener penalización. Eh, Traten de simplemente fluir la comunicación y no se preocupen por los errores, ¿no? Ellos se van a fijar es en las cosas que hagan bien, no en las que hagan mal, porque los errores no, digamos, no les van a bajar puntos. Y si ustedes han cometido un error durante su discurso y se dan cuenta durante la intervención, pues no está mal, simplemente digan: no, lo que acaba de decir no es, ahora voy a decir lo que sí era, y corrijan ese error. ¿Sí? Ellos van a darse cuenta de que ustedes corrigieron y eso les va a ayudar pues a seguir subiendo la calificación. Eh, Ustedes siempre van a poder leer las preguntas, ¿no? No solamente lo que escuchen. Entonces, lean las preguntas y contéstenlas directamente. ¿Sí? Incluso desde la parte uno, que es la de temas generales, información personal no sensible, respondan siempre todas las preguntas, no se queden con nada. Mm, Y como les decía, en la parte 4 no hay que describir la imagen. ¿Sí? No hay que describir la imagen en la parte 4. De pronto por los nervios uno cree que la última pregunta era describir esa imagen. No, es simplemente evocar describir lo que me evoca esa imagen o las preguntas específicas que me estén haciendo, pero nunca es describir la imagen que está al frente en la parte 4 del speaking. Y en la parte del writing, los consejos que dan es, obviamente, la parte 1 y 2, que son las más sencillas, pues no hay que dedicarles tanto tiempo. Recordemos que tenemos 50 minutos para el writing, pero seguramente las partes 1 y 2 se pueden sacar entre 15 y 20 minutos para dejar los últimos 30 minutos por lo menos para las partes 2 y 3, que acarrean más puntos y obviamente son más difíciles. Usemos el contador de palabras, no nos pongamos a contar las palabras en pantalla. Mm, Igual que en el speaking, demostrar nuestra variedad de recurso léxico, tiempos verbales, uso de conectores. eh, en las respuestas cortas de las tareas 2 y 3 y la 4 es más difícil dar notas altas porque no hay suficiente texto para analizar, ¿no? Entonces siempre traten de escribir lo más que puedan, incluso excederse del límite que publican para cada uno de los tipos de pregunta. Signos de puntuación y ortografía, todo eso cuenta, uso de mayúsculas y minúsculas. Por supuesto, si escriben todo en mayúsculas, hoy una vez les va a bajar el puntaje. Entonces, las oraciones y los párrafos deben ir separadas, pueden afectar su calificación porque afectan la fluidez o la facilidad con que se puede leer su texto. Siempre deben revisar su trabajo y comprobar que no han cometido ese tipo de errores. Y en las partes 2, 3 y 4, si ustedes pueden expandirse, traten de hacerlo, traten de agregar siempre detalle adicional para que el examinador vea que ustedes tienen la habilidad para exceder el nivel que se les está solicitando, siempre que sea posible. Y por último, en la parte 4, recordar el énfasis en poder distinguir entre el discurso formal y el informal. Muéstrele al examinador que usted conoce la diferencia entre escribir a un amigo y escribirle a una empresa o a un oficial. No gaste palabras en hacer introducciones o aperturas o firmas. Eso no cuenta, ¿no? Ni las firmas, ni el dear,
Lo que cuenta es la sustancia del mensaje, ¿no? Y no le van a dar puntos extra. Y por último, los examinadores pueden reconocer cuando el texto es aprendido. Muchas personas se aprenden diferentes tipos de texto y cuando eso sucede inmediatamente se reporta y esa tarea le queda calificada en 0. No importa si se la aprendió de memoria, pero normalmente no tienen que ver con lo que les están preguntando. Entonces los textos aprendidos digamos que no van a funcionar, siempre tienen que ser textos auténticos. De resto les va a calificar como 0 en esa parte, en esa sección específica del writing. Recuerden entonces que tenemos siempre las guías del candidato disponibles para cada una de las versiones del examen, el manual técnico, el manual de cómo se correlacionan los puntajes con el marco común europeo, y en esa misma página de britishcouncil.org/aptis, cuando vamos a la parte de Prepare for the Test, ustedes pueden descargar un examen completo, gramática y vocabulario, reading, listening, writing y speaking, y tomarlo de manera completa. Ahora también está disponible el curso de preparación en línea de 15 horas, que incluye 5 exámenes completos de muestra, 3 de ellos con retroalimentación sobre el desempeño para gramática y vocabulario, reading and listening, y la guía para hacer el self-assessment de writing y speaking. En el Colombo Americano ya lo están empezando a ofrecer, en un costo de 140.000 pesos para el candidato, y puede estar vigente hasta durante 30 días después del momento de su activación, para que lo tengan en cuenta como material de preparación adicional. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Nada en el chat. Aquí está Jocelyn. Hola Jocelyn, con mucho gusto. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Ah? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia y les voy a hacer llegar una copia de la presentación eh, y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Gracias, Juan. Sí, hubo algunas personas que se unieron ya cuando tú habías comenzado, Ujú. entonces solo hacerles saber a ellas que pues esta sesión ha sido grabada y que estará disponible también en el micrositio de internacionalización de la página web de Ascun, en el espacio de grabaciones de encuentros, entonces para que pues puedan oírla nuevamente y compartirla pues con los colegas que también pudieran estar interesados en esta información. Y como le dijo Juan David, pues esta presentación, digamos que también la podemos compartir con ustedes y colgarla en este espacio también. Entonces, pues si no hay comentarios o dudas al respecto, pues muchas gracias Juan David por este espacio, por la información que nos compartes y pues invitarlos a todos a que revisen este memorando de entendimiento que beneficia a sus instituciones y a sus estudiantes y por supuesto, pues como todos los beneficios que hay detrás eh, de esto en temas de exámenes. Mañana tenemos otra sesión, es un taller con los top tips de IELTS Writing. Entonces, pues los esperamos y cerramos este segundo ciclo de sesiones que habíamos organizado Ascun con el British Council para traerles la información muy actualizada sobre Aptis y IELTS. Entonces, muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz tarde. Chao, chao, gracias.